healthy. From the time they were little, they will continue to show how healthy La they are. mayoría de los traumas se dan en la edad de la niñez. The majority of traumas come towards the age of being children. La niñez es la etapa donde es más crucial la formación de los hijos. Through the age of them being children, that's the most crucial time. Entonces, esté ahí para ellos. So be there for them. Ahora la tecnología nos quiere quitar el cara a cara. Hay que guardar esos teléfonos. Technology wants to take away that present face-to-face time. Pero haga conexiones con sus hijos. But create those connections with your children. Hay un término en psicología que se llama healthy attachment. There's a psychology seguro. terminology that's called healthy attachment. Y ese apego seguro entre padres e hijos. And that healthy attachment between parents and children. Cuando un niño tiene un apego seguro, When a child has that healthy attachment, eso le impacta cuando es adulto a tener relaciones saludables. that impacts them in the future to have healthy relationships. Cuando un niño pudo tener una buena relación con sus padres, When a child is able to have a great relationship with their parents, pudo tener armonía en su casa, they can have harmony in their home. ellos desarrollan un apego seguro, healthy attachment, They develop that healthy attachment un secure attachment. or that secure attachment. Y ese apego seguro And that secure le da a attachment, ellos confianza en sí mismos, it gives them confidence in themselves. les da autoestima, It gives them a good self-esteem. les genera autoconfianza. It generates confidence in themselves. No van a tener miedo a los retos. They will not have fear of competition. No van a tener miedo a decirle que no cuando les ofrezcan una droga solo porque quiero caer bien. They will not have fear of saying no to a drug when it's been offered to them just because they want to get along well with others. ¿Por qué? Porque ya recibieron la aceptación que ellos necesitan en la casa. Why? Because they already received that acceptance that they needed at home. Ya recibieron la identidad en la casa. They already received that identity at home. Ya recibieron la confianza, la seguridad en la casa. They already received that trust that they needed, that security at home Cuando tienen ese apego seguro. when they have that healthy attachment. Ese apego seguro es importante. That healthy attachment is important. Y eso es con los papás. And that Papá y is mamá. with parents, mother and father. Entonces, si usted forma hijos con apego seguro, So if you form children with a secure usted el día de attachment, mañana va a desarrollar un adulto saludable emocionalmente. the day of tomorrow you will have developed a healthy adult. Niños que no tienen un apego seguro Children that do not have that healthy attachment, the secure attachment, desarrollan otros tipos de apegos que no son saludables emocionalmente para ellos. they develop other types of attachments that are not healthy for them. Puede afectarles, por ejemplo, que no puedan mostrar sus emociones, It can affect them in a way where they are not able to know how to show their emotions. que no puedan tener relaciones estables, They can't have any stable relationships. que van de relación en relación. ¿Han visto ese tipo de personas? That they go from relationship to relationship. Have you seen those type of people? ¿Por qué se da eso? Why is it they just go from one to another? ¿Por qué cambian de relaciones como que cambian de camisa? Why do they change relationships the same way that they change their shirts? Porque no tuvieron un apego seguro. Because they did not have that secure attachment. Entonces vale la pena que nos invirtamos bien en nuestros hijos. So it is worth for you to invest that good time with your children. Y segundo, como siempre les he dicho, And second of all, as I have always said, la educación, education. la educación, la Education. educación, la Education. educación. Education. Impulse a sus hijos a estudiar. Impulse your children to study. Impulse a sus hijos a agarrar los libros. Impulse your children to grab those books. Hay niños que les cuesta más que a otros, pero inviertas en sus hijos para que ellos puedan estudiar. There are children that it costs more work than others, but invest that time on pushing them to study. Y si usted tiene que sacrificarse, sacrifíquese. And if you need to sacrifice yourself, then do so. Económicamente, Economically,
por darles a sus hijos la mejor educación, sacrifíquese, For giving your children the best education, sacrifice yourself. sacrifíquese. Sacrifice yourself. Quiero dar algunos anuncios. And I want to give some announcements. Este martes a las 7 de la noche This coming Tuesday, 7 p.m., voy a tener una clase en Zoom I will have a class on Zoom de salud mental of mental health con el doctor Charles Caruco. with Dr. Charles Karuku. Va a ser en Zoom, It will be through Zoom. es gratis. It's free. Esta es una antesala a la conferencia, a la escuela intensiva que va a haber en Minnesota. This is kind of connected to that intensive class that we will be doing in Minnesota. Entonces va a ser como una introducción, So it will be like an introduction. una clase introductoria este martes a las 7 de la noche por Zoom. This Tuesday at 7 p.m. through Zoom. Así que puede conectarse solamente si está interesado, por favor, dígale a Patti Cuellar, yo le voy a dar ahí el link, porque no se les va a enviar el link así, sino que tienen que ir por registrarse por ese link en específico. So if you would like to register, only if you are interested, please do so with Patty. She will be available and she will be giving you the link directly. We will not be sending it public. It will be something sent individually. Así que desde la comodidad de su casa usted puede conectarse. So at the comfort of your home, you can connect. Estaré hablando de salud mental. I will be speaking of mental health. Estoy feliz de que Dios está abriendo puertas para que yo pueda dar ese mensaje. I am happy that God is opening doors so that I can release these messages. Las invitaciones que me han dado este año, The invitations that I have received this sin year, que yo diga, without me saying, me han dicho, háblenos de salud mental. they have said, speak to us about mental health. La que fui hace 15 días, The one that I went to 15 days ago, me dijo la pastora, háblenos de la ansiedad. the pastor said, speak to us of anxiety. No sé, es de Dios, I don't know if it's God. es God. It's God. Dios me está confirmando que estoy haciendo lo correcto. God is confirming to me that I am doing the right thing. Amén. Así que un aplauso para Dios y un aplauso para ustedes So también. an applause to God and an applause to all of you too. Entonces este martes a las 7, ahí vamos a estar en Zoom. So this Tuesday at 7, we will be there on Zoom. También 4 de diciembre, el domingo 4 de diciembre, Also Sunday, December 4th, vamos a tener nuestra última fiesta de multiplicación. we will have our last festivity of multiplication. Así que sea un dador alegre. So be a giver with joy. Aparte su ofrenda para Dios. Set your offering aside for De God. con libertad. Give with freedom. De con amor. Give with love. Déselo a Dios con amor. Give it to God with love. Amén. Amen. Es importante que nos informemos de salud mental todos. So it's important for us to educate ourselves about mental health. All of us. Porque a usted le puede pasar o a un ser querido suyo le puede pasar. Because it can happen to you or it can happen to a loved one. ¿Sabe que estaba estudiando acerca de la iglesia y la salud mental? So I was studying in regards to church and mental health. ¿Sabe usted que las comunidades afroamericanas y las comunidades latinas Did you know that African American and Latin American communities, a donde van primero a buscar ayuda where they go to look for help first, es a la iglesia? is to church? Y donde no van primero al psiquiatra ni a la terapeuta, They don't go to a therapist or a psychologist. ¿sabe dónde van primero? You know- Cuando se atreven a hablar. You know where they go first? When they are strong enough to speak up. Cuando ya no pueden más. When they can no longer handle it. Al pastor, mira. To the pastor. ¿A dónde van? Where do they go? Al pastor. To the pastor. Pero como somos una iglesia, que somos una escuela que entrena a otros, But since we are a church, we are a school that trains others. nosotros no vamos a esperar que el pastor resuelva todo, ¿verdad que no? We're not going to wait for the pastor to resolve everything for us, right? Nosotros vamos a educarnos, We will educate ourselves, entrenarnos, train para ourselves, cuando venga una persona que sufre, so that when someone comes that is suffering, podamos saber cómo le vamos a ayudar. we will know how we can help them. De cada 5 personas, Out of every 5 people, hay una que sufre algo de salud mental. there is one that is suffering from something in mental health. ¿De cada qué? De cada How many?
De Five. cada 5 personas, Out of every 5 people, hay una there's one que está sufriendo alguna situación de salud mental. that is suffering a situation of mental health. Entonces, iglesia, tenemos que equiparnos. So as a church, we need to equip ourselves. No espere que llegue una crisis de salud mental para aprender de salud mental. Don't wait for a mental health crisis to come for you to start learning. No espere que le caiga algo encima para saber cómo va a reaccionar. Sea proactivo. Don't wait for something to fall upon you. Be proactive. Usted no sabe You don't know en qué momento usted puede batallar con eso. at what moment you will be struggling with. Y le puede pasar a cualquiera. And it can happen at any. Porque las situaciones de salud mental no solo le afectan a los latinos o a los afroamericanos, a toda persona que está viva y tiene una mente, le afecta algo de salud mental en algún momento de su vida. And it can affect anyone, everyone, any person. It doesn't matter who you are. If you have a mind, if you have a brain, it can impact you. Una de las barreras más grandes en salud mental es el estigma. One of the biggest topics in mental health is that stigma. The stigma is a barrier for seeking for help for mental health. El estigma es una barrera para salud mental. ¿Por qué la gente no busca ayuda muchas veces en What? salud mental? Why do people not look for help when it comes to mental health? Porque no quieren lidiar con el estigma que la sociedad tiene acerca de las personas que sufren de salud mental. Because they don't want to be battling with that stigma that has been placed against mental health. Le voy a dar un ejemplo de un estigma. I'll give you an example of a stigma. ¿Qué es un estigma? What is a stigma? Son ideas equivocadas, erróneas, It is wrong, erroneous ideas que una persona asume that a person assumes acerca de salud mental. about mental health. Por ejemplo, For example, que las personas que tienen situaciones de salud mental son peligrosas. the people that have mental health problems are dangerous. O que las personas que sufren de cualquier situación de salud mental son débiles. Or the people that suffer from mental health are weak. O que ellos pueden salir si ellos quieren. Or that they can come out if they want, Que no necesitan ayuda. that they don't need help. Ah, levántate, deja de estar triste. Una persona con depresión. Oh, get up, stop being sad. A person that's sad is a person that has depression. Sacúdete, hombre, levántate, deja cama. Shake it off and get off that bed. Estigma que tenemos, ¿ves? That's stigma. Pensamos que es así de fácil. We think it's that easy. Si fuera así de fácil, la persona ya se hubiera levantado de la cama. But if it was truly that easy, that person would have lifted up off that bed a long time ago. Ahora, para tener una depresión no es, ay, me siento triste. So now to have depression, it doesn't have to be, oh, I feel sad. Son por lo menos de 15 días a un mes que una persona está en profunda tristeza. Eso es depresión. It can be 15 days or more where that person can be in a deep, profound depression. Si una persona tiene 15 días o más en profunda tristeza, eso es depresión. If a person has 15 days or more in a deep depression and sadness, that's depression. Entonces una persona que tiene ya 15 días So a person that already has 15 y days, le queremos decir, levántate de la cama. we want to tell them, get off of that bed. Tú puedes, sí, tú puedes, sí. You can't do it. Pero no es así, estamos minimizando. But it's not like that. We're minimalizing. ¿Por qué no le decimos así al que tiene diabetes? Why don't we say that to the one that has diabetes? ¿Por qué no le decimos así al que tiene cáncer? Why don't we say that to the person that has cancer? Porque ahí sí, para las cosas físicas corremos al doctor. Oh, because yeah, when it comes to physical things, we run to the doctor. Pero por el estigma But through that que stigma nosotros mismos tenemos, that we have ourselves, que la sociedad tiene, that the society has, entonces pensamos así acerca de las situaciones de salud mental. so then we start thinking about that when it comes to situations aligned to mental health. ¿Sabía usted que la depresión es la causa número 1 en el mundo? Did you know that depression is the #1 cause in the world De que la gente se tiene que salir del trabajo. that people have to get out of a job? Entran en disability. They go into disability. No es el cáncer, It's not no es cancer. la diabetes, It's not the diabetes. es la depresión. It's depression. La depresión Depression es la causa número 1 en el mundo que las personas se tienen que retirar del trabajo. Personas jóvenes. It's the #1 reason why people need to leave a job.
personas inteligentes, intelligent young personas que people. usted puede decir, pero lo tiene todo, porque está deprimido. And people that you can say, but they have it all, why are they depressed? Es que las cosas de la salud mental no es de que seas pobre o seas rico. It's because the things about mental health, it does not matter if you are rich or poor. Es que somos seres humanos. It's because it's the human beings. ¿Y qué factores pueden afectar tu salud mental? And what else can impact your mental health? Lo que se vive en la sociedad. The factors is what lives around the society. Yo ahora digo, la pandemia fue una bendición. I say that the pandemic was a blessing. Ustedes saben que yo nunca me uní You know, I never gathered a esos comentarios o mensajes terroríficos. to any kind of horrible comments. Yo no me metí a polémicas, a debates de que si vacuna, de que no vacuna. I didn't try or take time to go into any kind of debate about politics No me or gusta la vaccines. controversia. I do not like controversy. Creo que la iglesia no está llamada a la controversia. La iglesia está llamada a dar la verdad de Dios. I think that church is not called for controversy. They are called to speak the truth of God. Pero yo creo que la pandemia fue una bendición. But I think that pandemic was a blessing. Usted me podrá decir, pero ¿por qué dice eso? And you can say, well, why do you say that? ¿Cuánta gente muerta? How many people have died? La inflación. Inflation. Dice la Biblia, para los que aman a Dios, The Bible said, for those that love God, para los que aman a Dios, for those that love God, todas las cosas les ayudan a bien. everything will help you for good. Así que no importa cómo se llame la pandemia, lo que sea. Si usted es un hijo de Dios, yo quiero que usted sepa, todas las cosas le van a ayudar a bien. So let me tell you, it doesn't matter what happens. Everything, if you are a child of God, everything will come for good. Eso es como cuando están los surfistas. That's like the surfers. Entre más grande es la ola, The bigger the wave, entre más grande es la ola, the bigger the wave, mayor capacidad tienen ellos de moverse hacia otro lado. the bigger the capacity they have to move on into different directions. Entonces usted no le tenga miedo a nada en este mundo. So then do not be afraid of anything in this world. A cómo parece que las olas del mar de la adversidad están en el mar. No matter how it seems that those waves of adversity are going through in the sea, in the ocean. Por eso es que Jesús, cuando estaba en la tormenta, él podía dormir. And that's why when that storm was going on, he was able to Y sleep. sus discípulos le decían, hey, despiértate. And his disciples were saying, hey, wake up. Nos vamos a hundir. We're gonna drown. Pero Jesús le quería enseñar a ellos una lección. But Jesus wanted to teach them a lesson. Que no importaba la tempestad. That it did not matter what was going on. Si Jesús está en tu barca. If Jesus is in your boat, Si Jesús está en tu barca. if Jesus is in your boat, Tú no te vas a hundir. you will not No drown. vas a perecer. You will not fall. Si Jesús está en tu barca. If Jesus is in your boat. Y a veces parece que Jesús está dormido. And sometimes it looks like Jesus may be sleeping. ¿No les ha pasado a ustedes? Has it happened to you? Que ustedes están pasando por una situación difícil You're going through a difficult time. y parece que Dios And it looks like God, está en silencio. He's in silence. Pero sabe que yo he descubierto But what you know I have discovered, que es que cuando Dios más guarda silencio, when God holds the most silence, es donde más cerca está de nosotros. it's when He is closest to us. Las palabras The words no son necesarias. are not necessary. Cuando una persona está en un lecho de muerte, por ejemplo, When a person is near death, ¿qué es lo más fuerte que puede hacer otra persona? what's the strongest, biggest thing ¿Hablarle? someone can do? Speak to them? No, No. tocarlo Touch them y estar con él. and be there for them. Cuando una persona está sufriendo When a person is suffering, algo fuerte, something hard, difícil, difficult, ahí no hay palabras. there's no words. ¿Qué palabras usted le puede dar What words can you give them a una madre que ha perdido un hijo?
to a mother that lost their child. que es uno de los dolores más fuertes que existen. That's one of the strongest pains that exist. Estaba estudiando acerca de la muerte, del luto. And I was studying in regards to death, to grieve. Y uno de los dolores más fuertes en el humano And one of the biggest pains in a human es cuando un padre pierde a un hijo. is when a parent loses a child. Ese es uno de los dolores más fuertes que existen. That's one of the biggest pains that exist. ¿Qué se hace? What happens? La presencia. That presence. No necesitas hablar. You don't need to talk. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó con un cuerpo. Because God created us as a body. ¿Sabe que nuestro cuerpo, And do you know that our body, cuando usted le agarra la mano a una persona, when you grab the hand of a person, usted le está diciendo muchas cosas? you are saying so many things. Y eso le genera bienestar en la salud mental. And that generates well-being in their mind. Hay cosas que no necesitan palabras para expresarse. There are things that don't need words to express themselves. Entonces Dios está ahí. So God is there. No importa la situación que usted esté atravesando. It doesn't matter the situation that you are Y going a veces through. pareciera que las cosas están de mal en peor. And sometimes it looks like things are going from bad to worse. A veces parece que el hijo está rebelde y más rebelde y más rebelde. Sometimes it seems that the child is becoming more rebellious and more. A veces parece que la salud va peor, peor, peor. And sometimes it seems as the health is just getting worse and worse. A veces parece que las finanzas van peor, peor, peor. And sometimes it seems like finances are going from worse to worse. Pero yo quiero decirle algo. But I want to say one Si thing. Jesús está en tu barca, If Jesus is in your boat, tú no vas a perecer. you will not lack, you will not fall. Tú vas a ir al otro You will go lado. to the other side. Y esa tormenta solamente va a servir para impulsar tu barca. And that storm will also only work to impulse that boat. Por eso yo le digo, la pandemia fue una bendición. And that's why I say that pandemic was a blessing. Yo me rehúso a hablar de la pandemia como una maldición. I reuse myself to continue to speak of that COVID as a blessing. Yo hablo de esa pandemia como una bendición. I speak of that pandemic as a blessing. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque sirvió para impulsar nuestras barcas. Because it worked to impulse our boats. Sirvió para sacarnos de nuestra zona de comodidad. It worked to push us out of our comfort zone. Sirvió para impulsarnos a otro lado. It worked to push us and impulse us to another side. Le hablo de algo global. And I speak of something global. Pero quizás usted está batallando con algo ahorita personal. And maybe you're battling with something personal right now. Quizás usted está batallando con algo que usted ve imposible. Maybe you're battling with something you see impossible. Quizás usted ya está emocionalmente cansado, Maybe you're emotionally tired, físicamente cansado. physically tired. Pero quiero decirle algo. But I want to say one thing. No se queje en el tiempo del conflicto. Don't complain during time of conflict. No se queje cuando pareciera que la tormenta más arrecia. Don't complain as it feels as if that wind, that storm is going harder. Sepa que Jesús está ahí en su barca. Know that Jesus is there in your boat. Esa es su confianza. That's your trust. Esa es mi confianza. That's my trust. Y Dios no necesita hacer nada. Su presencia es suficiente. And God is God. He doesn't need anything. All that you need is His presence. Por eso usted recuerda cuando Pablo se quejaba de aquel aguijón de la carne. ¿Se acuerda? And that's when you remember when Paul was complaining. ¿Y qué le dijo Dios? What did God say to him? Pablo, bástate mi gracia. Paul, hold yourself in my grace. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Because my power will be strengthened in your weakness. Quizá usted está batallando con algo Maybe you're battling with something. en su carácter, With something in your con character. algo en su matrimonio. With something in your Yo marriage. quiero decirle, el poder de Dios se perfecciona en esa debilidad. And I want to say the power of God is perfected in that weakness. Que usted le ve un defecto a su esposa, a su esposo, If you see some kind of defect in your wife or husband, y lo único que hace es quejarse, ¿de qué te sirve quejarte? and the only thing you do is complain, what does that do good for? Levanta tus ojos, Lift up your eyes. levanta tus ojos, Open your eyes. porque el poder de Dios se va a perfeccionar en esa debilidad.
debilidad de tu esposo, Because the power of God will be perfected in that weakness of your husband, en la debilidad de tu esposa in the weakness of your wife, o en tu propia debilidad. or in your own weakness. Entonces los hijos de Dios no tenemos por qué vivir con negativismo, So as the children of God, we do not have to live with con negativity, pesimismo. with pessimism. Los líderes no tenemos que estar contando historias de terror aquí. The leaders don't have to be talking about horror stories here. ¿Cuánta gente How many people hablaba que Jesús ya venía, que Jesús, estoy esperando todavía? have been speaking that Jesus is coming? I'm still waiting. Jesús no es que iba a venir, es que la iglesia se tenía que levantar. Jesus had to come, but he's waiting for that church to stand up. Lo más fácil, ay, que Jesús ya viene, ay, que está pasando esto, ay, no, es que Jesús quería que la iglesia de una vez por todas se sacudiera, se levantara de la silla donde estaba. The people are over here saying that Jesus is coming and Jesus is coming, but in reality is that the people are waiting. God's waiting for the people to rise up and stand up. Pero ¿qué la iglesia religiosa enseña? Well, what does a religious church teach us? Hay que esperar a Jesús. We have to wait for Jesus. Y hay que esperar a Jesús. We have to wait for Mientras Jesus. Jesús viene, que nos encuentre cantando corito, porque Well- ya viene. Well, Jesus, come, let's have him find us singing songs here, choruses. Jesús ya vino Jesus y came. va a volver a venir. And he's going to come again. Yo no niego que va a volver a venir, I'm not going to say deny it. pero a mí lo que me importa cada día es vivir mi vida como que Jesús ya viniera. But what I care about is to live my life as if Jesus is already coming. Como que Jesús viniera hoy. Si Jesús viniera hoy, que Jesús me encontrara haciendo. As if he is coming today. If Jesus were to come today, what is he going to find me doing? Y ese es el problema de la iglesia. And that's the problem about church. La religiosidad esa. That religious side of it. ¿Mm? Y allá, más allá del sol. And way past Ven a beyond Dios sun, lejano. they see God so far De away todo lo que la religiosidad mata y roba. from everything that religion tries to kill. La and religión steal. destruye la intimidad con Dios. Religion destroys the intimacy with Por God. eso Jesús cuando vino That's why when Jesus came, se enojaba con los fariseos. he would get mad with the Les decía, Pharisees. ustedes lo que son una raza de víboras. And what he said is, what you are is a bunch of snakes. ¿Ah? Si yo predico fuerte, ¿cómo hablaba Jesús? If I preach harsh, imagine how Jesus did. ¿Ah? Le decía sepulcros blanqueados a la gente. ¿Ah? The things he would say to people. White toilets. White toilets. ¿Ah? Eso, así les llamaba, sepulcros blanqueados. That's Pues what sí. he called them, white toilets. ¿Ah? Así nos hablaba Jesús. That's how Jesus would speak. Cuando le decían, ok, y ustedes me quieren seguir, a ver, y si no quieren, And that's what he would say, oh, you want to follow me, but if you don't want. ¿por qué? Porque Jesús sabía But it's because Jesus que knew. Él no venía a entrenar a gente en una sinagoga para que estuvieran He did not ahí come to train people at a synagogue. en la sinagoga. Look, people at the synagogue. ¿Y cómo criticamos otras religiones, And how verdad? do we criticize those other religions, right? ¿Cómo criticamos a lo de mi culpa, por mi gran How culpa? do we criticize those that say, oh, it's my fault, my fault? También hay religiosidad en la iglesia. It's also religiousness in the church. En los que se llaman cristianos. And those that call themselves Christian. Quizás no te dices por mi culpa y por mi gran culpa, pero eres un quejón. Maybe you don't say, oh, it's my fault, but you're a complainer. Te pasas quejando. You spend your time complaining. Tienes una mentalidad de víctima, de pobrecito de mí. You have that mindset of being a victim. Oh, poor me. Pero te crees But you think of yourself. que estás avanzando con Dios. Oh, that you're advancing with God. Yo no creo que Dios se goce de ver a sus hijos murmurando, quejándose. I don't think God has any kind of joy seeing his children speaking A like ver, that. se lo voy a poner bien fácil el ejemplo. And I'll give you a perfect, easy example. ¿Usted recuerda cuando sus hijos eran toddlers? Do De you edades remember? 3, 5 años, 6 años. When your children were toddlers, 3, 5 years old, ¿A usted le gustaba que sus hijos le hicieran berrinche? did you like your children Tantrum. when they would have little tantrums? ¿Verdad que no? Right? Usted No. los amaba. You loved them,
pero a usted no le gustaba. but you did not like that Así tantrum. nos comportamos con Dios nosotros. That's how we behave with God sometimes. Y más adultos. And even more as ¿A adults. usted le gusta estar cerca de una persona que todo lo ve negativo? You like to be next to a person that sees it all negative? ¿A usted le gusta estar cerca de una persona que es pesimista? You like to be next to a person that's always pessimistic? ¿Verdad que no? Right? Porque así no nos No, diseñó Dios. because that's not how God created us. Por eso es que le vuelvo a decir, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. That's why we say for those that love God, everything we do serves us for good. Cualquier cosa. Anything that happens, Ahí dice todas las cosas. God says all things. ¿Y qué son todas las cosas? And what is all things? Cualquier cosa que usted pueda imaginarse. Anything you can imagine. Entonces, iglesia, tenemos que levantarnos. So church, we need to rise up. En el reino de Dios no tiene por qué haber queja, In the kingdom of God, there is no reason to be any complaining. murmuración. There's no talking, evil talking. Tenemos que tener una mentalidad diferente. We need to have a different mind. Quiero que vaya conmigo a Romanos 8. And I want you to go with me to Romans 8. A Dios le importa nuestra mente. God cares about our mind. Y sabe que una de las señales que somos hijos de Dios And one of the signs that we are children of God, no es que decir ya soy hijo. it's not to say I'm already a son or a daughter. Hay señales de que una persona es hija de Dios. There's signals to those that are Por signs. eso, amado, amada, usted siempre vaya a una iglesia con los ojos abiertos. You should always go to a church with your eyes open. Usted no se confíe de nadie. Do not trust of anyone. Con un ojo cerrado adore, con el otro esté abierto, atento. With one eye worship, but with the other eye have it open and cautious. Que dice la palabra, no todos los que me digan Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. And the word says, not everyone that calls me Lord will enter into the kingdom of Dice la heaven. palabra que hay lobos vestidos de piel de oveja The entre word nosotros. There are wolves that are dressed up right within Ese us. hermanito que usted ve que no mata ni una mosca, ay, tenga cuidado. That brother that you see that does not even kill a fly, be careful. Esas aguas mansas, dice un dicho, líbrame, Señor. Be careful. The word says, deliver me, Lord. A mí me ha pasado. It's happened to me. Mire, yo a veces yo he tenido experiencias con los miembros. I've had some experiences with the members. He llevado experiencias. I've had some experiences. Yo te decía, ay, no, pero este no da ni un problema. And I said, no, but there's a problem Bien here. calladito. Very quiet. Bien calladita. Very quiet. ¡Ja! Luego salía todo el core, mira. Everything would just come out. Yo decía, wow, Wow. calladito, Quiet? calladito, Quiet. calladita. Quiet. Señor, Lord. pero eso ahí entra la hipocresía. But that's where hypocrisy comes in. ¿Qué es religiosidad? What is religiousness? Religiosidad es más que tener muletas para hablar. Religiousness is more than just having some kind of structure to talk. Porque hay gente que, es religioso, mira cómo dice a cada minuto, amén, aleluya. Because there's people that say, oh, they're religious. Look at how often, frequently they say, oh, hallelujah. Gloria a Dios, Glory to God. gloria a Dios. Glory to God. En una hora dijo 1000 veces, gloria a Dios. And within an hour, they said it 1,000 times. Eso no es religiosidad necesariamente. That's not religiousness necessarily. Eso es que no lee. It's that they don't read. Es el que no tiene vocabulario. It's the one that does not have Que no vocabulary. enriquece el vocabulario. That's the one that has richness. Para in que el cerebro vocabulary. tenga más palabras para hablar. So that they can have more words to speak. Y eso se puede mejorar, pero no necesariamente eso es un indicio And that's good, but it's not necessarily mean that they're really all the way there en la religiosidad. with religiousness. Religiosidad es vivir en hipocresía. Religiousness is to live in hypocrisy. ¿Cuál es la definición más fácil de entender de religiosidad? What is the easiest terminology to understand of Es ser religiousness? hipócrita. To be a hypocrite. ¿Y qué es para Dios ser hipócrita? And what is being a hypocrite to God? Es lo que Jesús le decía a los fariseos. What Jesus said to the Pharisees. Dicen una cosa, They say one thing, pero viven otra. but they live another. ¿Mm?
Decimos que amamos a Dios. We say that we love God, Pero ¿cómo nos tendemos largo y tendido a hablar de otro, but verdad? how do we extend our tongues to speak of others? ¿Ah? Hmm? Bajamos a hablar. No nos esperamos ni llegar a la casa. Ahí vamos, comiendo tacos al pastor, comiendo tacos al líder, comiendo tacos al... We scoop down, just talking and talking with Esta our tongues. esta lengua es peligrosa. This tongue is dangerous. ¿Viste que el pastor nos saludó? Did you see that the pastor didn't say ¿Viste hi? que la pastora ni me permite? Did you see that the pastor didn't even acknowledge me? Lo que usted tenga que decir, dígalo de frente. Whatever you have to say it up front. No asuma. Don't assume. Quizás la persona que usted está hablando, ay, mira, viste a fulana de tal que ni saluda, que creída. And maybe you're over here judging, oh, did you see so-and-so? They didn't even say hi. ¿Usted qué sabe si la hermana venía toda cargada por un problema? What do you know? For all you know, that sister came to church with something heavy on her shoulders. Pero la religiosidad, la hipocresía. But that hypocrisy, that religiousness. Ay, hermanita, ¿cómo está? Oh, sister, how are you? Y luego, a las espaldas, And then at their back, ¿cómo hablamos de esa persona? how do we speak of that ¿Cómo person? hablamos? How do we speak? Ay, pastor, ay, pastora. Oh, pastor, oh, Ay, qué pastor. bonito su vestido, su bota. Oh, your dress is so pretty. Your Ay, boots. qué bonito le queda ese color. Oh, that color is beautiful. Y luego en los adentros, pero el otro día no me saludó. And then the next day, oh, didn't even say hi to me. Hipocresía. Hypocrisy. Usted sacúdase de eso. You shake yourself off from La iglesia that. no es un club de necesitados. The church is not a club of people with necessities. Tenemos que romper con esa cultura de la necesidad. We need to break through that structure and culture of necessity. Usted no es un vendido. You are not someone that's lacking. Usted no es un esclavo. You are not a slave. Usted es un hijo de Dios. You're a child of Usted God. no viene aquí a estirar la mano a que le caiga algo. You're not coming here to extend your hand waiting for Usted- something to fall. Usted es heredero y coheredero con Cristo Jesús. You are an inheritance and you are being inherited from Jesus Christ. ¿Por qué tenemos esa mentalidad Why do we have that mentality de huérfanos? of being orphans? Ay, mendigando que me den un saludo. Oh, let them give me, say hi to me. Si yo no lo saludo, venga, usted venga y salúdeme. If I don't go and shake your hand, you come and say hi to me. Si un hermano aquí no la saluda, usted corra a saludar. If a brother does not say hi to you, you run to them and say hi. Entramos, desde que entramos así, con la mano así. From the moment we come in with our hands like this, Usted está aquí para dar. you're here to give. Usted está aquí para dar. You're here to give. Quítese esa mentalidad que usted solamente está aquí para recibir. Remove that mentality that you're only here to receive. Y le quiero decir algo. And I want to say one thing. Usted no necesita ser un pastor para You, dar. you don't need to be a pastor to say something. Usted no necesita un título de líder para dar. You don't need the title of a leader to give. Si usted es un hijo de Dios, usted ya está listo para dar. If you are a child of God, you are ready to give. Usted me escuchó. If you listened, Y no importa cuánto tiempo lleve en una iglesia. and it doesn't matter how long you've been going to a church. Puede ser que usted hoy recibió a Cristo. It could be that today you decided to receive Si Christ. usted ya tiene a Jesús, If you have Jesus, en ese mismo día, that same day, usted ya está listo para dar algo dentro de usted para otro. you are ready to start giving to others. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque no va a ser usted el que lo va a dar. Because it's not going to be you that's Va a going to ser give. Jesús dentro de usted el que va a sacar. It will be Jesus through you that's going to manifest. Jesús quiere manifestarse con usted. Jesus want to manifest himself through Dentro de you, usted. within you. Por eso de bienvenido Espíritu Santo. So that's why welcome Holy Spirit. Es escuela vieja, esas canciones viejas. Those old songs. Y bienvenido, te damos la bienvenida. Ven, ven, And ven, Señor, ven. And those songs that say, come, Father, come, Lord. ¿Cómo? How? Si Jesús ya está dentro de mí. If Jesus is already in me,
¿Cómo yo puedo darle la bienvenida a alguien que ya vive dentro de mí? How can I welcome someone that already lives in me? Pero si usted no ha nacido de nuevo, entonces ahí sí dígale bienvenido. But if you have not been born again, then yes, tell him you are welcome. Pero yo no puedo estar diciéndole bienvenido, bienvenido. But I can't be A saying ver, welcome, mi welcome. esposo vive conmigo, ¿yo para qué le voy a estar diciendo todos los días en la casa bienvenido? En la casa de él. I mean, if my husband lives with me, I can't be telling him welcome, welcome every day. Ya vive ahí. He already lives Ya vive there. ahí. He lives there. No es un extraño. He's not a strange person. Vive allí. He lives there. Jesús vive dentro de ti. Jesus lives within you. No necesitas un título para dar. You don't need a title to give. Si Jesús ya vive dentro de ti, If Jesus lives in you, tú ya estás listo para dar. you are ready to give. Y no necesitas también ir a la universidad. And you don't need to go to a university Aunque si either. puedes, ve. But if you can't go, Porque siempre voy a estar a favor de la educación. because he will always be in favor of education. Pero si Jesús pudo usar a un recaudador de impuestos. But if Jesus could use a tax collector, Pedro. Peter. Pedro era una persona iletrada. Pedro solo sabía, era un hombre del campo, de la pesca. Peter was someone with very little education. He was a fisherman. Él no era un hombre graduado. He was not someone graduated. Por eso uno no tiene que creerse mucho cuando uno estudia. That's why you need to grow a lot. That's when you grow a lot, when you study. You don't have to have a higher concept of yourself when you're studying. No tienes que crecer más o creerte más por tener educación. ¿Sabe qué he descubierto yo? You know what I've discovered? Que entre más estudio sé que soy más ignorante. That the more that I study, I know I am more ignorant. Entre más estudio, The more that I study, más me doy cuenta the more I que realize soy ignorante. that I am ignorant. ¿Por qué me voy a creer más que otra persona? Why will I not believe more than another ¿Por qué me person? voy a creer más que otro? Why do I think I am more than others? Eso es inseguridad. That's insecurity. Recuerda lo que le hablé al inicio. Remember, Cuando una persona no tuvo un apego seguro en su casa con sus padres, what I spoke about earlier, when a person does not have that healthy security with their parents, busca cosas externas para demostrar su valor. they look for external things to find that value in them. Por eso es que el trabajo, sí, los workaholics, los adictos al trabajo, That's why those that are addicted to going to work, como no tuviste un apego seguro, because you did not have that secure, healthy attachment, no fuiste amado, you were not loved. no te dieron seguridad de niño. They didn't give you that security as a child. ¿Qué tiene que hacer mi hija para que yo la ame? What does my daughter have to do so I can love her? ¿Qué tiene que hacer mi hija? What does she have to do? Nada, Nothing. solo ser mi hija, ya es todo. Just being my daughter is enough. Pero cuando no nos dieron ese apego seguro, But when they don't give us that healthy attachment, corrimos hacia cosas externas que nos dieran seguridad. we run to those external things that give us that attachment. Por eso es que se dan el abuso a las drogas. That's why there's drug abuse. Por eso es que hay personas que buscan otras maneras de satisfacer ese vacío. That's why there are people that look for different ways to satisfy that emptiness. Pero yo no vine aquí a que te pusieras a llorar por tu pasado. But I'm not coming here for you to start crying about your past. No importa la infancia que tú hayas tenido. It doesn't matter the kind of infancy that you have. Quizás no tuviste un apego seguro. Maybe you didn't have that secure Pero yo quiero attachment. decirte, tú tienes un padre, tú no eres un huérfano. But I want to say you have a father, you are not an orphan. Y lo que tus padres terrenales no pudieron darte, And that what your parents were not able to give you, tu Padre Dios, your Father God, tu Padre perfecto, your perfect Father, Él te va a dar lo que tus padres no te dieron y mucho más. He will give you what your parents did not give you and more. Por eso, amados, no hay excusa. That's why there is no excuse. Porque hay príncipes viviendo como mendigos en este tiempo. Because there are princes that are living Like beggars in this time. Gente que tiene los derechos de hijo, people that have the rights of son, pero no los abraza, but they don't embrace it. no los recibe. They don't receive it.
y tienen todo el acceso, and they have the entire access, pero hay una mentalidad. but there's a mentality. Mire, todo está en la mente. Everything is in our mind. Pero eso aquí Romanos 8. Quiero que vaya conmigo a Romanos 8. And that's why Romans 8, I want you to follow me with Romans 8. Yo quiero hoy mostrarle cuál es su peor enemigo. I want to show you today what is your worst enemy. Su peor enemigo no es el diablo. Your worst enemy is not the devil. ¿Sabe? Cuando Jesús estaba en Mateo 4 en el desierto When Jesus was at Matthew 4 in the desert, y le decía el enemigo a Jesús, hey, escrito está, mira, convierte estas piedras en pan. and the enemy would say, here, it's written here, turn these rocks, these Y le- stones into bread. Y le iba cambiando las tentaciones. And you start changing the temptations. ¿Cuándo paró Satanás? When did Satan stop? Cuando vio que Jesús estaba seguro de su identidad. When he saw that Jesus was sure of his identity. Cuando vio que él le provocaba y le tentaba y que Jesús le daba una respuesta segura. When he saw that he was trying to provoke Jesus, and Jesus gave him a firm, confident Tú no answer. puedes vivir de la fe de tu marido. You can't live off of your husband's faith. Tú no puedes vivir de la fe del pastor. You can't live off of your pastor's Tú faith. no puedes vivir de la fe de otra persona. You can't live off of the faith of another Tienes que person. tener tu fe personal. You have to have your personal Y faith. tienes que desarrollarla. And you need to develop Y it. no me venga que se va a quedar con la del granito de mostaza. And don't come and tell me you're going to hold on to that little mustard seed. Porque sí, ahí está, dice que si tuviera fe como el granito de mostaza. Because it says it there. If we had faith the big of the size of a mustard seed. Pero ese es el comienzo. But that's just the beginning. Yo no espero que mi hija se hubiera quedado de bebé. I'm not waiting for my daughter to hold on and stay as a Dios, baby. Dios no espera que tu fe se quede como un grano de mostaza. God is not waiting for your faith to remain as the size of a mustard seed. Dios quiere que tu fe crezca, He wants your faith to grow. que tu fe se desarrolle, For your faith to que be tu fe se haga developed. fuerte. For your faith to be strengthened. Amados, ¿y cómo se hace fuerte la fe? And loved ones, how does that faith become No es strong? allá dándonos un baño en Hawái. It's not going to take showers somewhere in Hawaii. Es a través de la adversidad que se desarrolla la fe. It's through that adversity where faith is developed. Es cuando estabas en una crisis It's when you're going through crisis y creíste. and you believed. Empezaste con tu granito de mostaza en la crisis. You started with that little grain, little mustard seed. Pero viste la mano de Dios durante la crisis y después de la crisis. But you saw God's hand during and after that crisis. Peleaste tus batallas You fought those battles y creciste. and you grew. Usted puede pedir oración, You can ask for prayer, pero nadie va a hacer crecer su fe, solo usted con Dios. but no one will have your faith become bigger. It's on you that it depends. A mí eso Dios me lo enseñó desde que era una joven. And God taught me that since I was young. Yo les he contado a ustedes cuando a mí los demonios me oprimían, a mí los demonios me jalían, literalmente lo sentía en mi casa. And I have said this before, when I was younger, those demons would just show up and try to come around me. Una muchachita de 18 años. An 18-year-old girl. ¿Ah? A mí el diablo literal, a mí me hablaba. The devil would literally speak to me. Te voy a matar, I'm going to kill you. te vas a volver You're loca. going to go crazy. Literal. Literally. ¿Y sabe qué aprendí? And do you know what I Miren, learned? yo al principio quería correr al líder de intercesión. And at the beginning, I wanted to run to the leaders of intercession. Quería correr a los hermanos de la iglesia. I wanted to run to the brothers from ¿Sabe qué church. pasaba? And well, what happened? No me contestaban el teléfono. They wouldn't answer my calls. Cuando yo llegaba el domingo, Sunday would come along. hermano fulano, Brothers, le estuve hablando. I've been calling you. Ay, pero no vi tu llamada. I didn't see your call. ¡Era Dios! It was God. ¡Era Dios! It was God Haciéndome el favor de crecer. giving me the favor of making me grow. Porque era una batalla que yo tenía que aprender a pelear. Because it was a battle that I had to learn how to grow. Y
Y hoy puedo decir And today I can que le doy say gracias a Dios that I give thanks to por God los demonios esos con los que yo peleé a los 18 años. for those demons that I had to battle at 18 years of age. Porque gracias a eso, Because thanks to that, Dios me enseñó a depender de Él. God taught me to depend off of Him. Dios me enseñó que soy su hija. He taught me that I'm His daughter. ¿Sabe cómo la identidad se desarrolla? You know how that identity is developed? Cuando usted el diablo, así como a Jesús, Just le like habla Jesus, cara a cara. the devil speaks face to face. Ahí se desarrolla la identidad. That's where identity is No es developed. cantando coritos aquí. It's not singing choruses here. No es diciendo amén aquí. It's not saying amen here. Es cuando puedas tener al diablo cara a cara. It's when you can have the devil face to face. Cuando el diablo sabe que tú sabes. When the devil knows that you know. Vuelvo a repetirlo. Cuando el diablo sabe que usted sabe que es hijo. I repeat it again. When the devil knows that you know you are a child of God. Le va a pasar como a Jesús. Lo va a dejar por un tiempo. It will be just like Jesus. He'll leave you alone for a time. A la larga, amados, el diablo y sus demonios son sirvientes para nuestro propósito y crecimiento. On the long run, the devil and his serpents serve a purpose for our time to become Por eso a mí stronger. esos intercesores de terror So that's why those intercessors of horror, que ven al diablo aquí y allá, ¡ay, qué that they see the devil bueno! here and there, good. ¡Qué bueno! Good. Pero por favor, ubíquese, el diablo jamás va a ser más grande de lo que Dios quiere hacer. But please teach yourself that the devil will never be any greater than God. Siempre Jesús será mayor. Jesus will always be greater. Y como Jesús vive dentro de usted, And because Jesus lives in you, su posición es mayor. the opposition Su will be autoridad es greater. mayor. Your authority will be greater. Su autoridad es mayor. Your authority is greater. ¿Cómo crecen los soldados en autoridad? How do the soldiers grow in authority? Yo no sé mucho de ese mundo, I don't know too much of that, pero sí sé but I do know que entre más asignaciones ellos van conquistando, through the more assignments they're conquering, el nivel de ellos va creciendo. their level starts growing. ¿Y quién se levanta por ellos a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana a hacer ejercicio? Who stands up for Huh? them at 3, 4 in the morning to go exercise, A bañarse con agua helada, to go take cold showers, a hacer ejercicio, a correr, to go run, exercise, a comer una comida bien fea, to eat horrible food, apartados de su familia, away from their family, a luchar con traumas. to fight against battles, traumas. ¿Cómo vienen los veteranos de guerra? How the veterans come from war Con traumas. with traumas. ¿Ah? ¿Cuánto sacrifica esa gente? How much do they sacrifice? Todo. Everything. Dejan a sus familias They leave their family, hasta por 6 meses. even for 6 months. Pero ¿qué va a pasar? But what happens? Ellos van conquistando un nuevo rango. They will start conquering a new. Y usted quiere conquistar un nuevo rango sentado en una silla. And you want to conquer a new ranking sitting down on a chair? Sentados en una silla no vamos a conquistar nada. Sitting down in a chair, you're not going to conquer anything. Es que la iglesia no es esto. It's because the church is not this. La iglesia no es esto. The church is not that. Dejemos de decir que la iglesia es esto. Let's stop saying that church is this. La iglesia no es una reunión Church is not a gathering de una semana, of 1 week, de 2 veces a la semana. 2 times a week. La iglesia somos usted y yo, y la llevamos dentro todos los días de nuestra vida. Church is you and I, and we take it within us every day of our lives. A la casa, Home, al trabajo, to work. salvo que usted sea religioso. One thing is come out of being religious. Porque si usted es religioso, Because if you're religious, entonces ahí se la da al servicio secreto. No es hijo de Dios. En el trabajo, then you're giving it to the secret service. nadie puede decir que usted es un hijo de Dios. At work, no one can say you're a child of God. Porque miente como los demás. Because you lie just like the others. Porque hace mal el trabajo como los demás. Aquí no, quizás allí. Because you do the work bad. Oh, but not here, maybe there. Porque no hay frutos Because it's not fruit. de que usted es un hijo de Dios. You're not showing the fruit that you're a child of God. Entonces la iglesia usted la lleva adentro. So church, you have it inside. La iglesia usted es la iglesia. You are the church. Usted es la iglesia. You are the church. Cuando Jesús le dijo a Pedro,
When Jesus said to Peter, Pedro, Peter, Pedro, Peter, miren, no le dijo Simón, he didn't say le Simon. dijo Pedro, He said Peter. Pedro, Peter. Pedro. Peter. Pedro significa roca. Peter means rock. Le dijo, Pedro, He said, tú ya has sido procesado como una piedra fuerte. you have already been processed as a strong rock. A ti donde te tiren, no te vas a romper. Wherever they throw you, you will not break. Pero ¿qué pasó, Pedro? But what happened to Peter? Usted dígame qué pasó, Pedro. You tell me what happened. Señor, yo voy a estar contigo siempre. Lord, I will be with you forever. Ay, Simón, Oh, Simon, ¿me vas a negar 3 veces? you're going to neglect me 3 times. No, Señor, yo nunca. No, Lord, I never will. Yo nunca te voy a dejar, Señor. I'll never leave you. ¿Y luego qué pasó? Then what happened? ¿Conoces a Jesús? You No, yo no God? lo conozco. No, I don't know him. Luego le volvieron a preguntar, And then they asked him again. ¿tú conoces a Jesús? Tú eras de los de Jesús, ¿verdad? Do you know Jesus? You're with No, us yo from no lo Jesus. conozco. No, I don't know him. Y luego en otras hasta malas palabras dijo. And then even bad words he added on there. Pero le voy a decir una cosa. But I'll say one thing. El hombre amaba a Jesús. The man loved Jesus. No tienes que ser perfecto para amar a Jesús. You don't have to be perfect to love Jesus. Eso es lo hermoso. That's the most beautiful. Que Él no pide perfección para amar. That he does not ask for perfection to Él love. solo pide un corazón dispuesto a seguirlo. He is just asking for a willing heart. Y puedes tener muchos errores. And you can have so many errors. ¿Cuántos yo errores le he cometido a Dios? How many mistakes have you done for God? Muchos. Many. Aquí donde me mira, muchos. Right here where you're seeing me, many. Qué lindo que Él no se fija en mis imperfecciones, How beautiful that he does not look at our imperfections, sino en el corazón. but in the heart. En un corazón que está dispuesto que aunque metamos, como nos metamos ahí muchas veces, como los cerdos en el lodo, In a heart that is there, willing, putting ourselves in the oven for him. in the pond with the pigs, the dirty, in the dirt, no vamos a quedarnos ahí, We're not going to stay in the mud. porque sabemos que no pertenecemos. Because we know that we do not belong. No pertenecemos We do not belong a estar en ese lodo con los cerdos. to be in the mud with the pigs. Usted puede caerse You can fall, y puede caerse ahí en el lodo con los cerdos. and you can fall right next to the pigs in the mud. Pero si usted es un hijo de Dios, But if you are a child of usted va God, a querer salir de ahí porque usted sabe que ese no es su lugar. you will want to come out of there because you will know that is not your place to be. Eso es una señal de que usted ha nacido de nuevo. That is a sign that you have been born again. Pero ¿qué dice Romanos 8? But what does Romans 8 say? Romanos 8:5 Romans 8:5. dice, los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. It says, those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires. But those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. El 9. The 9th. En ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu. You, however, are not in the realm of flesh, but you are in the realm of the Spirit. Porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. Because the Spirit of God lives in you. El 12. 12. Por eso, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según la mentalidad humana. Therefore, brothers and sisters, we have an obligation, but it's not to the flesh to live according to El it. 13. 13. Si viven de acuerdo con la mentalidad humana, morirán. But if you live according to the flesh, you will die. ¿De qué nos está hablando aquí? What is it speaking about here? ¿Qué te impide? What is holding you back? ¿Qué es una barrera What is a y barrier una señal al mismo tiempo? and a sign at the same Que time no hemos nacido de nuevo. that we have not been born again? Cuando tenemos una mentalidad que no ha sido transformada. When we have a mentality that has not been transformed. Por eso, That's why, aunque usted venga a la iglesia, even if you come to church, eso no lo hace, hijo de Dios. that will not make you a child of God. Con esto no le digo que no venga, tiene que venir. And with this, I'm not saying No don't se come. agarre de ahí. You have to come.
Pero lo que dice aquí es But what it says here is que la mentalidad that the mentality que tenemos that we have es una señal is a sign de que hemos nacido de nuevo o que no hemos nacido de nuevo. that we've been born again or have not been born again. Porque cuando nacemos de nuevo, Because when we are born again, entramos en un proceso de transformación. we go through a process of transformation. Veo a Dios como mi Padre. I see God as my Father. Yo soy su hija. I am His daughter. Yo soy su hijo. I am His son. No tengo que andar pidiendo como mendigo a otras personas nada. I don't have to go around begging. Si me contesta la llamada, que me la contesten. Si no, yo no me voy a morir por eso. Yo sé a quién pedirle mis cosas. If I need something, I'm going to ask Him for those Yo no things. necesito I don't have to. una palanca, como dicen, para subir a una posición. I don't have to be waiting for a title to go up to Que a un position. hombre me haga el favor de abrirme una puerta. Waiting for a man to do me a favor and open a door for me. Si usted es hijo de Dios, If you're a child of God, su padre. your ¿Y father. quién es su padre? And who is your ¿Quién father? es su padre? Who is your father? Dígame usted quién es su padre. Tell me who's your father. Dígame usted quién es su padre. Tell me who is your father. Entonces, si usted sabe quién es su padre, ¿por qué no le pide como su padre? So then if he is your father, why don't you ask him like he is your father? Dice la palabra, ustedes no reciben porque ustedes no saben pedir bien. The word says you don't receive because you don't know how to ask properly. Cuando yo voy con mi padre, yo sé que él es el dueño de todo. When I go to my father, I know he's the owner of everything. ¿Quién está encima de mi Padre Dios? Who is on top of my Father God? ¿Quién es más poderoso que su papá Dios? Who is more powerful than God? Nadie. No one. Y quiero decirle otra cosa, And I want to say one thing. porque la comunidad latina ha sido muy marginada. Because Latin community has been a community that's very Marginalizada. marginalized. Su valía, su valor, Your value no depende de su estatus migratorio. does not depend of your migratory status. ¿Me está escuchando? Are you listening? Y usted no vea con menos ojo o con más ojo al que tiene los documentos. So don't look any differently to those that do or do not have ¿Sabe legal por qué? documents here. You know Porque why? ante los ojos de Dios, Because in God's eyes, porque Dios no inventó las fronteras las inventó el hombre. because God did not invent the frontiers. Para los hijos de For Dios, the children of God, todos somos ciudadanos del reino. we are all citizens of the kingdom. Entonces usted no se sienta menos So don't feel less porque usted no tiene unos documentos. because you do not have documents. Usted no se sienta como que ha matado a alguien, So don't feel like you have killed someone. avergonzado, Don't feel ashamed porque no tiene unos documentos. because you do not have documents. Esos documentos no valen más que la sangre de Jesús que le dio a usted un valor de hijo y de hija. Documents are not worth any more than that blood that God gave you as a child of God. Así que levante su cabeza, So lift up your head porque usted no ha robado, because you have not stolen, usted no ha matado a you have nadie. not killed anyone. Para usted, For you, Dios es su Padre God is your Father, y usted pertenece al reino de Dios. and you belong to the kingdom of God, Y usted tiene que sentirse orgulloso de eso. and you need to be proud of that. Entonces, no se minimice So don't minimize yourself, y no deje que otros lo minimicen. and don't let others minimize you. Si usted está aquí, If you are here, es porque Dios quiso. it's because God wanted it. Quizás el hombre no quiso, Maybe man did not, pero Dios quiso. but God did. Porque si Dios quiso, Because if God Él did, le abrió las puertas. He opened those Y Él lo doors. tiene ahí vivo escuchándome ahorita. And He has you here living, alive, and listening to me now. Ahora cumple el propósito. So now accomplish His purpose. Eso sí, cumple el propósito. Accomplish His purpose. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga en esta nación? What does God want you to do in this nation? ¿Por qué Dios no lo tiene en México? Why don't they have it here in Mexico? Why doesn't God has you in Mexico? ¿Por qué Dios no te tiene en otro país? Why does God not have you in a different country? Porque este país necesita misioneros. Because this country needs missionaries. Quiero decirle algo. I want to say something.
La mayor necesidad no está en África. The biggest necessity is not in Africa. Aquí hay miles, millones de personas muriendo. Quizás no decida como en África. There are tons, millions and millions of people that are suffering here. Maybe not like in Africa. Like dying for AIDS in Africa. Muriendo de SIDA en África. O muriendo de hambre. Or dying of hunger. Pero ¿cómo nos conmovemos con eso, verdad? But how are we so moved by Y no that? estoy diciendo que no hay que conmoverse. And I'm not saying that we can't be moved by that. Porque el ser humano siempre se mueve por lo que ve. But the human being will always be moved by what they Pero ahora see. yo le pregunto, And today I ask you, ¿cuántos millones de personas aquí están muriendo sin Jesús todos los días? how many millions of people are dying here because they don't have Jesus in their lives? Y no están muriendo de hambre, They're not dying of hunger. porque lo tienen todo, aparentemente. Apparently they have it all. Pero están muriendo a una muerte eterna sin Jesús. But they are dying of an eternal death without Jesus. Usted está aquí You are here como un misionero de Dios. as a missionary of God. Abra su boca, déjese de estar ya que está la secreta. Abra su boca. Open your mouth. Stop being here like as if you work for the Secret Service. Open your mouth. Abra su boca. Open your mouth. Porque usted no sabe Because you don't know cuántas personas a su alrededor how many people surrounding you están necesitadas de una palabra de Dios. are in need of a word from God. Usted es un misionero. And you're a missionary. Usted es un misionero. You're a missionary. Usted es un embajador del reino de Dios. You are an ambassador of the kingdom of God. Usted no es un latino pobrecito. You are not poor Latin American. Usted no es un latino indocumentado. You are not a Latino that's undocumented. Usted es un hijo de Dios, un embajador del reino de Dios. Cumpla su función. You are a child, an ambassador of the kingdom. Accomplish your purpose for Him. Así que levántese So stand up y deje que Dios le transforme esta mentalidad. and let God transform your mind. Porque ya vimos en Romanos 8 Because as we saw in Romans 8, que si esta mentalidad no está transformada, that if this mentality is not transformed, entonces realmente no estamos viviendo como hijos de Dios. then we're truly not living as children of God. Pónganse de pie. Please stand up.